Y en el libro de los Hechos, yo solamente voy a leer los primeros versículos, capítulo 11, y el pastor José nos va a venir a dar la clase. Hechos capítulo 11. ¿Cuántos tienen gozo en su corazón? Bueno, algunas veces este tipo de cánticos nos da la bendición de quedar así quietos, ¿verdad? En la presencia de Dios. Pero en la presencia del Señor, dice su palabra, hay plenitud de gozo. Así que vamos a estudiar su palabra con atención. El día de hoy nos corresponde leer Hechos capítulo 14, pero del jueves para acá, después de que el pastor nos dio su enseñanza, del jueves para acá teníamos que haber leído Hechos capítulo 11, 12 y 13, para que hoy podamos leer el 14. Y bueno, otra vez quisiera preguntar, levanten la mano los que sí han estado leyendo su capítulo de Hechos, porque quiero ver cuánto hablo y si no hay, bueno, si ya vi que solamente 2 o 3 personas lo han leído, entonces voy a tener que hablar mucho, porque como no lo han leído, voy a tener que hablar. Présteme su atención. Ahí ahorita le voy a comentar algunas cositas del libro de Hechos. Ya sabe que hacemos un resumen. En el capítulo 11, hermanos, del libro de Hechos, quiero compartirles con ustedes 3 enseñanzas generales que encontramos en este capítulo. Por supuesto, siempre decimos, ya lo sabe, bueno, quisiéramos leer todo el capítulo, quisiéramos de alguna manera decir que todo es importante, y claro que sí, todo es importante, pero cuando hablamos ya de alguna enseñanza que Dios tiene para nosotros, es importante que entonces nos concentremos en hallar cuál es la enseñanza que Dios tiene para nosotros. El pastor José terminó la clase del capítulo 10 hablándonos acerca de Pedro, cuando el Señor le dio una revelación y cómo había un centurión también que no era judío, era por supuesto romano, ¿verdad? Y cómo Dios envió un ángel para que se le apareciera a Cornelio y también le dio una visión a el apóstol Pedro y luego los conecta, ¿verdad? Luego los conecta y entonces Dios hace un milagro de salvación donde, bueno, es impactante la manera como Dios salvaba en aquel entonces para demostrar, ¿verdad? Y confirmar la presencia suya en la primera iglesia que fue formada en Jerusalén. Ahora en el capítulo 11, para los que lo leyeron, quiero decirles, hermanos, encontré tres importantes cosas que debemos de aprender el día de hoy. La primera de ella es, a ver, véame tantito, la primera de ella es no desprecies, no desprecies. A ver, diga conmigo, no voy a despreciar. Vamos al capítulo 11, versículo 9. Capítulo 11, versículo 9. Hechos capítulo 11, versículo 9. Ya lo tiene, ¿verdad? Vamos a leerlo juntos. Y dice, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, otra vez, lo que Dios limpió. Con este versículo el Señor quiere enseñarnos a la iglesia a no despreciar, a no despreciar. Sabe que somos por naturaleza humana, somos demasiado buenos para despreciar, cortar, señalar con nuestros ojos, hablar o difamar a las personas o señalar con los dedos y decir, esta persona hizo esto, aquellas personas son así, no te juntes con ellos porque estos son de lo otro. Y la palabra de Dios nos enseña a decir, lo que Dios limpió, no lo debes tú de despreciar. Lo que Dios limpió no lo debes de despreciar. Cuando miramos nuestra iglesia y decimos, bueno, algunas veces somos poquitos, ¿se acuerda que hemos hablado de ello? Viene la gente y mira y dice, uy, aquí no hay no hay quien toque esto, no hay quien toque lo otro. Como que Dios no está aquí. No, lo que Dios limpió, que somos toda la iglesia Betel, no lo llames tú común, tendríamos que decir. Cuando alguna gente viene y también ha dicho, pues es que nos gustó mucho, ¿se acuerda que vino cuando Dios nos permitió ministrar en la televisión? ¿Se acuerda que nos visitó mucha gente y la gente decía, es que la manera como escuché que predicaban,
Y así dijeron algunos. Nos imaginamos que había una gente muy grande, una iglesia muy grande. Y cuando vienen y dicen no tienen un templo, no tienen un grupo, y luego son poquitos, como que la gente va siguiendo la multitud de personas. Pero mire, la palabra de Dios nos enseña a no menospreciar. Lo que Dios llamó, no lo llames tú común, ¿verdad? Y qué manera de, nosotros ya no lo entendemos, pero mire, yo no sé qué pudiéramos, cómo pudiéramos comprenderlo un poquito más, porque gracias a Dios, el pensamiento de racismo se ha ido quitando de la humanidad, gracias a Dios. Pero imagínese en aquel entonces, hablando, por ejemplo, de la comida, usted, aprendimos con el pastor José, cómo el Espíritu de Dios habla a Pedro y le dice: Pedro, mira, aquí hay ranas, aquí hay serpientes, aquí hay puerquitos, aquí hay quizás salamandras o de otro tipo de animales que se arrastran, y le dice: come, porque tenías hambre, ¿verdad? Come, fíjese, te doy permiso de comer, Pedro. Pero Pedro se va a lo religioso y dice: no, no, espérate, Señor, la ley de Moisés dice que no comas, y entonces yo no puedo meterle a mi cuerpo esa clase de comida. Y el Señor le tiene que decir: para comenzar, no es tu cuerpo, yo soy el dueño de tu cuerpo, Pedro. Luego, la comida que está ahí no es que tú la puedas llamar inmunda o no inmunda, yo soy el dueño de toda la tierra, ¿verdad? Salmo 24 dice: del Señor es la tierra y su plenitud, o sea, todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios. Y cuando leemos en Génesis: y vio Dios lo que había creado, y he aquí que todo era bueno en gran manera. Y luego Pedro ya había conocido la muerte del Señor Jesús, que con su sangre había traído purificación a la tierra. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, la iglesia de hoy necesitamos aprender a decir: aquí está mi hermana, aquí está mi hermano, aquí está mi hermana, aquí está mi otro hermano. No, yo no tengo la capacidad de despreciar a nadie, ni siquiera tengo la autoridad. Es que esta persona hizo esto, esta persona hizo lo otro, o dijo aquello. Serán ellos con Dios. Porque de hecho hay otro versículo en la escritura que dice: si el siervo cae, o sea, si el siervo llega a pecar para Dios, o sea, Dios se va a encargar de él. Y si el siervo se levanta gracias a la misericordia de Dios, es para dar la gloria de Dios. A mí no me corresponde juzgar lo que es justo o injusto, o no me corresponde decir: pues no te juntes, no le hables, no esto, no lo otro, porque no tengo que aprender a no despreciar. Primera enseñanza. Segunda enseñanza: tengo que evangelizar. A ver, diga conmigo: tengo que evangelizar. Versículo 19 del capítulo 11, versículo 19, dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. 20 y 21. Los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó. Ahora, note cómo han pasado en el relato de Lucas, el que escribió, han pasado años. Pero como él va descubriendo y narrando para que nosotros lo entendamos, ya habían pasado años desde la muerte de Esteban. Y después de Esteban viene el apóstol, bueno, viene Saulo de Tarso a perseguir, y Saulo de Tarso se tarda como 3 años en subir a Jerusalén y, bueno, ser reconocido como apóstol y predicador. Pero aquí ahora el evangelista Lucas nos está diciendo que los que fueron esparcidos, ahora piense en eso. Cuando el Señor permitió que su servidor Esteban muriera y murió apedreado, hubo una persecución a los creyentes de aquel entonces. Y esto es lo que está diciendo: los que fueron perseguidos tuvieron que escapar de Jerusalén y ser esparcidos por diferentes áreas del mundo de aquel entonces. Pero mire cómo iban: en medio de sus aflicciones y de su persecución, van predicando el evangelio del Señor
Jesucristo. Por eso la segunda enseñanza es, yo tengo que evangelizar. Ahora miremos a Estados Unidos o miremos nuestra vida como Betel. Tenemos seguro, tenemos comida, tenemos casa, tenemos carros, tenemos doctores, tenemos ayuda de gobierno, tenemos de todo, o sea, y tenemos la bendición de rentar este lugar y de congregarnos. Quizás a alguna gente no le cae bien el evangelio de Jesucristo. Quizás alguna gente que no es cristiana nos critica o dice, ay, esos aleluyas, cómo caen gordos con su arrepiéntanse y crean en Cristo, pero no hay persecución, gracias a Dios. Ahora, qué importante que nosotros que vivimos muy cómodos, no estamos predicando el evangelio de Jesucristo. Y las iglesias, a veces, lo digo con respeto, se dicen, aquí tenemos como 10,000 personas. Pues esas 10,000 deberían de estar predicando y abarcarían más área de Estados Unidos al predicar. Hay una iglesia en California, hay una iglesia, digamos, allá en Washington, que yo sé, en Colorado, y por lo menos tienen por lo menos 10,000 personas. Cuando ustedes, bueno, aquí cuando nosotros salimos a predicar, ¿se acuerda? Vamos a esta comunidad y a veces vamos, pues tú toca en ese trailer, tú en este y tú en este y tú en este, porque vamos como 8, nos formamos en parejas y apenas ahí vamos despacito. Imagínese si las 10,000 o 20,000 o iglesias que tienen 80,000, y lo digo con respeto y a veces se sienten como, somos la iglesia más grande de Estados Unidos. ¿Estás saliendo a predicar? No. Las iglesias de hoy nos concentramos en encerrarnos en el templo y claro, es importante para aprender. La iglesia debe de tomar un tiempo para comer, para alimentarse, para crecer, para fomentar la fe, pero llega el momento en que la iglesia tiene que salir a predicar. Lo hemos hecho con anterioridad, lo seguiremos haciendo. Y mire aquí, entonces el contraste, nosotros vivimos bien, pudiéramos hacerlo con mayor facilidad. Tenemos imprentas que nos hacen folletos, tenemos televisoras que nos pueden recibir y podemos predicar, tenemos la radio que se puede anunciar, tenemos, o sea, la iglesia tiene que participar en el evangelismo. Aquí los que estaban siendo perseguidos y estaban siendo asesinados, encarcelados y matados, no tenían miedo de predicar a Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 24, por favor. Ahora está hablando de Bernabé. Y una gran... Cuando ocurre que hay una persecución, cuando ocurre que los que están siendo perseguidos comienzan a predicar, Dios levanta mucha gente, Dios alcanza mucha gente y entonces por allá estaba Bernabé y Bernabé escucha y mira de lejos y dice, hoy la gracia de Dios está tremenda en aquel lugar y entonces lo mandan para pastorear y vigilar qué es lo que está pasando y cuando llega es lo que acabamos de leer, él era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Y cuando llega, comparte la palabra y todavía una gran multitud es agregada. Versículo 26, que todavía habla del evangelismo. Después de que Bernabé llega, él ve la obra, la multitud y dice, este es un trabajo tremendo. Y entonces toma la decisión de ir a agarrar a Saulo, que ya era Pablo el apóstol, y entonces lo trae y dice, ayúdame porque aquí el trabajo está tremendo. Y ustedes ya lo leyeron, lo voy a repetir yo, se congregaron Bernabé y Saulo con la iglesia de ahí todo un año. Se dedicaron a predicar, se dedicaron a enseñar, se dedicaron a discipular y mire, debido a que estaba creciendo tanto la fe de ellos, ahí surgió el nombre de cristianos. Aquí por primera vez a los discípulos verdaderos del Señor Jesús se les llama cristianos. Y cuando dice discípulos, se está refiriendo a todos los creyentes que se congregaban ahí con Bernabé y con Saulo. Entonces, primera enseñanza del capítulo 11 me enseña a no despreciar a la iglesia de Dios o a los creyentes de Dios. Número 2, me enseña que debo de evangelizar y compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por todas partes. Y número 3, lo encontramos en el versículo 29. Versículo 29, ¿qué dice, hermanos? Entonces los discípulos
Lección número 3 del capítulo 11, hay que compartir. Hay que compartir. Yo tengo una riqueza, yo tengo, gracias a Dios, no me falta nada, yo tengo, gracias a Dios, tengo comodidad en mi casa, pero de repente aquí la iglesia en Antioquía, fíjese, aquí estaba, a ver si más o menos lo puede notar, aquí está Jerusalén, donde estaba formada la primera iglesia, y los que habían sido esparcidos vinieron, anunciaron y se establecieron hasta acá en Antioquía. Pero los que leyeron el capítulo se acordarán que unos profetas dijeron, el Señor dice que va a mandar un hambre en esta región y que Dios la va a permitir. Y entonces cuando los de acá escucharon que sus hermanos en la fe tenían y padecían hambre, no tenían dinero, no había trabajo, había escasez, dijeron, vamos a enviar una ayuda. Y entonces, tercera lección del capítulo 11, hay que compartir. Cuando la iglesia mira las necesidades de la iglesia, tiene que compartir. Cuando la iglesia mira que dentro de su casa, de su familia, hay otras familias o hay otras personas que tienen necesidad, la iglesia tiene que responder y decir, aquí está. Y note cómo cuando lo leemos, no dice que en cierto sentido dijeron, ¿cuánto hay en la tesorería de la iglesia? No, tenemos unos 10,000, mándenles $1,000. No. O sea, la iglesia es responsable de la iglesia, pero la iglesia dice, además de lo que doy a la iglesia, voy a dar algo extra para compartirlo para las necesidades de la iglesia que está en Jerusalén. Entonces, aprendemos a no despreciar, aprendemos a evangelizar y aprendemos a compartir los bienes que Dios nos ha dado. Amén. A ver, diga conmigo, no despreciar, evangelizar y compartir. Bueno, ahora le invito a que se ponga de pie para que no se quede cansadito o dormido ahí. Diga conmigo, Señor, ayúdanos a ser buenos discípulos, evangelizando y compartiendo. Gracias. Puede tomar su lugar. Vamos al capítulo 12. Capítulo 12. En el capítulo 12, quiero decirles, hermanos, ahorita vamos a leer algunos versículos. Quiero decirles que solamente encontré una enseñanza muy importante. A veces cuando miramos y leemos la Biblia, nos damos cuenta, yo no sé si usted lo nota, pero mire, si me presta su atención, le voy a decir, cuando leemos la Biblia, leemos mucho acerca del Señor Jesús. Perfecto, así debe de ser. Cuando leemos en el libro de Hechos, miramos mucho el mover del Espíritu Santo. Miramos mucho lo que los apóstoles están haciendo. Miramos y aprendemos mucho lo que la iglesia, cómo se organiza, cómo se ordena, cómo trabaja, cómo ministra. Miramos cómo Dios levanta muchos ministros y cómo muchas personas llegan al conocimiento, cómo van creciendo, cómo se van convirtiendo en líderes, cómo se van convirtiendo en evangelizadores, cómo trabajan los dones del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Y luego entramos a una etapa en los escritos del apóstol Pablo, en cómo la fe debe de ser fundamentada. Pero muy pocas veces encontramos lo que en este capítulo entero, y después Pablo lo escribe en sus epístolas, y el escritor a los hebreos, que algunos consideran que es Pablo, otros consideran que no, también toca el asunto. Lo que quiero decir es, el capítulo 12, para mí la enseñanza es el Espíritu Santo de Dios diciéndole a la iglesia, cuida a tus pastores, cuida a tus pastores. Y ahorita lo vamos a ver. Mire, versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, oración a Dios por él. Mire cómo Dios trabaja dentro de la iglesia, cómo el Espíritu Santo de Dios se mueve dentro de la iglesia para enseñar a la iglesia de todos los tiempos que la iglesia es responsable de sus pastores o de su pastor. Los que tienen un pastor, los que tienen más de dos, la iglesia es responsable de sus pastores. Por alguna razón le parece bien a Dios, al Espíritu Santo, permitir que a través de la predicación Pedro sea encarcelado, ¿verdad? Y ustedes, yo no sé si alguno de ustedes ha sido encarcelado alguna vez, pero cuando miramos aquí a Pedro, es Pedro, los que leyeron, si no me equivoco, dicen, te vamos a poner 4 guardas diferentes.
y cada guarda va a tener 4 soldados. Si multiplicamos 4 por 4, 16. Pero no solamente van a estar ahí alrededor de Pedro y en los pasillos de la cárcel y todo, estaban exclusivamente para ver, o sea, así, aquí está Pedro, aquí estamos los 4 mirando. Y vamos a ver lo que haces y vamos a ver lo que... Y entonces, a ver, me toca comer, vengan los otros 4, se van y los otros 4 afuera y los otros 4 en el pasillo y los otros 4 afuera en la puerta de la cárcel para vigilar. Pero si se acuerdan los que leyeron, cuando se va o ya es de noche, vamos a dormirnos, sales una esposa de este lado, o sea, ¿lo entienden? Una cadena de este lado con un soldado que lo va a vigilar y otra cadena de este lado con otro soldado que lo va a vigilar, porque tú no te nos vas a escapar. Ya te nos has escapado anteriormente con Pedro y Juan, capítulo 2, capítulo 3. Esta vez no te nos escapas. Y de acuerdo a la escritura, los gobernadores, eso es lo que querían. Te vamos a amarrar, te vamos a matar y vamos a frenar aquí este asunto. Ya te nos has escapado, ahora 16 soldados te van a cuidar. Pero lo importante, hermanos, es que la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. No está la iglesia como ya se llevaron, imagínense si vamos a suponer que aquí vinieron por el pastor José, se lo llevó la policía, ay, pues normalmente, ¿qué habrá hecho el pastor? Híjole, no, hermana Socorro, si algo necesita nos avisa, bueno, vámonos a comer y oye tú, nuestra vida normal. No digo que está mal, ¿verdad? O sea, tienen su familia, sus parejas, sus hijos, sus nietos, sus hermanos, hermanas. Pues vámonos a comer. Pero el versículo nos dice que la iglesia hacía sin cesar, sin cesar. Allá está pobre Pedro. O sea, no puedo, o sea, voy a comer, pero no puedo estar comiendo, Señor. O sea, sabe que algunas veces cuando comemos, normalmente los niños, ¿verdad? En mi casa las niñas, vas a tardar mucho en la oración. Es que queremos como comer, Señor, gracias por la comida que nos das, amén. Vámonos a jugar pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Aleluya. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Era de noche, que es lo que quiero que note, y Dios responde a las oraciones de la iglesia que hacía oración sin cesar. Le envía un ángel para libertarlo, y entonces Pedro piensa, creo que estoy viendo una visión, Dios va a mandar un ángel, y la Biblia dice, ya cuando el ángel por fin lo saca y lo lleva hasta afuera, ya eres libre, Pedro. Hasta ahí él despierta de su imaginación y dice, realmente no era una visión, estoy aquí, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a visitar a María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y ¿qué hora sería? Porque ya era hora de dormir, pero la iglesia estaban donde muchos estaban ahí orando, ¿verdad? Pedro está en la cárcel, entonces vamos a orar todo el día, vamos a hacer una cadena de oración, pero con todo respeto, pero lo menciono porque es la modalidad. Vamos a hacer una cadena de oración, aquí lo voy a poner por Facebook. No, no hay Facebook. Voy a encerrarme a buscar la presencia de Dios, lo que es realmente orar. Y a ver, abran las puertas del templo, vengan, vamos a estar aquí todo el día orando. Señor, saca de la cárcel al pastor, saca de la cárcel a Pedro, Señor, que tú puedes, y hasta la noche, hasta la noche, hasta la noche. Yo creo ya, o sea, lo que quiero que notes, ya tenía que ser de noche y quizás avanzada la madrugada, porque cuando se le caen las cadenas a Pedro, así dice, se le cayeron, tenían que haber hecho ruido. Ni los otros encarcelados se dieron cuenta, ni los soldados que están ahí durmiendo, ni los soldados que están afuera resguardando la puerta de la cárcel, ni los que están en el pasillo, ni los que están hasta afuera en la puerta de lo que es el precinto. O sea, no escuchan el ruido porque todos están durmiendo. Versículo 24. No, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Versículo 12 ya lo leímos, sí, donde muchos estaban orando. Ahora, déjeme, hablando del cuidado del pastor, hermanos, que
me parece muy importante. Hemos escuchado acerca del pastor Jorge en Ciudad Juárez. Hemos escuchado acerca del pastor Octavio, que está enfrentando unos problemas muy terribles a nivel personal y familiar, y está ministrando en la Iglesia de México sin salario, sin estampillas, y dando su vida, su tiempo para el ministerio. Creo que la iglesia debe de aprender así. Vamos a cuidar a nuestros pastores, ¿verdad? Y entonces no lo digo como un reclamo, lo digo como una enseñanza. ¿Cuántos de ustedes han estado orando una vez al día, pero todos los días, por el pastor Jorge de Ciudad Juárez? Señor, de veras ya cierra la herida. ¿Se acuerdan? Le cortaron el dedo. Ustedes no lo han visto, pero se ve un hoyo así, hermanos. Todo lo que es el dedo en la planta del pie, a veces él dice, se va cerrando, se va cerrando. Sí, ¿notan cuánto lo cerré? No, ni se nota, pero se necesita que una iglesia esté orando todos los días, de mañana, de tarde, de noche, de madrugada. Señor, o sea, es tu siervo. No es que él merezca ser sanado, si por lo que ha hecho. Lo que queremos decir, es tu siervo, o sea, tú cuida de él, por favor, te lo rogamos, te lo lloramos, te lo pedimos con ayuno. Y no lo hago el día que lo anunciaron en la iglesia, lo hago todos los días, con lamento, con lloro, con ayuno. Hemos escuchado del pastor Octavio y les hemos compartido. Está abandonado, está tirado allá en México, y en medio de su aflicción está trabajando, está predicando. Pero de verdad, miren, ahí en la iglesia ahorita hay como 6 mujeres, cuando mucho. Había 2, hay 3, a veces hay 4, a veces hay 6, a veces hay 8. Él está trabajando, él no recibe salario, y de alguna manera están tratando de poner un pequeño comedor para dar alimento a algunos de esos niños que andan en la calle trabajando en las esquinas. ¿Y dónde está la iglesia trabajando, apoyando? ¿Y dónde estamos las otras iglesias cómodas para decir, vamos a mandar una ayuda allá? De manera fiel, de manera que el pastor diga, Señor, estoy trabajando, y que el Señor le diga, no te preocupes, ahí viene dinero para el comedor y para ti. Y no te preocupes, hay otros que están orando. ¿Se da cuenta cómo debe de trabajar la iglesia, verdad? Entonces, hay que cuidar a los pastores. Si ustedes se dedicaran a orar por nosotros, el pastor José y un servidor, en una manera constante, y lo digo con amor, así como nosotros oramos por ustedes, en una manera constante. Algunas veces les hemos platicado, mi esposa les ha dicho, a veces está ahí de rodillas orando de madrugada y me espanta, y Señor, es que esta hermana está, Señor, es que estos no han venido, Señor, y si ustedes oraran así, ahora sí, versículo 24, mire cuál sería el resultado. Pero la palabra del Señor, cuando hay obreros que trabajan, cuando hay una iglesia que ora por esos obreros y por esos pastores, cuando hay una iglesia que se une en amor para apoyar, para ministrar, para compartir con otros, entonces la palabra del Señor crece y se multiplica. Amén. ¿Cuántos quieren que la palabra del Señor se multiplique? Amén. Bueno, capítulo 13, todavía tenemos tiempo. Capítulo 13, encontré yo aquí 2 enseñanzas. Una es la enseñanza y otro es el resultado. Y esta la voy a decir así. La enseñanza que yo encontré en el capítulo 13 es hablar del ministerio de la iglesia. Vamos a leer versículos 1 al 3. Hablamos de los pastores, ahora vamos a hablar de la iglesia. Versículos 1 al 3, vamos a leerlo. Dice, había entonces Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hasta ahí. Ahora, quiero decirle que acabamos el capítulo 12 hablando de los pastores. El resultado es que la palabra de Dios crece y se multiplica. Se multiplica y se debe de multiplicar tanto que dentro de la iglesia, hermanos, se debe también de multiplicar el ministerio. Mire qué hermoso es ver que en esta iglesia de
de Antioquía había profetas y maestros. Había profetas y maestros. Cuando miramos en Jerusalén, capítulo 2, de Hechos, cómo se levantó una iglesia y creyeron 3,000, creyeron 5,000 y se añadían cada día los que habrían de ser salvos, pero no, por alguna razón no nos dice que se levantaron líderes. Pero aquí en Antioquía, el tipo de iglesia es diferente. Mire, a ver si me entiende. Cuando en Jerusalén, me voy a pasar del lado izquierdo, cuando aquí en Jerusalén se formó la iglesia, se formó cuando cayó el Espíritu Santo de Dios, hubo un estruendo, hubo el milagro de lenguas, muchos vinieron a creer en Jesucristo y se formaron, atendieron a las viudas, atendieron a los necesitados, había sanidades por el apóstol Pedro y otros apóstoles, pero ahí se quedó. Cuando vino la persecución de Esteban, acá se congregan en Antioquía y la iglesia toma un aspecto diferente. Como lo que quiero entenderles, ellos tenían una manera de trabajar. En Antioquía, la manera como el Espíritu Santo estaba trabajando es que había profetas, maestros, pastores, apóstoles, y mire cómo lo están haciendo. Versículo 2, ministrando o sirviendo estos al Señor y ayunando. ¿Cómo debe de trabajar la iglesia? ¿Cómo se suministra o cómo se alimenta la iglesia? Trabajando para el Señor y ayunando. La iglesia debe de tener sus ayunos frecuentes, no solamente en casos de necesidad, de enfermedad, de angustia, de epidemia, de guerra, sino la iglesia debe de practicar el ayuno en una manera de humildad constante. Cuando hemos tenido los ayunos aquí en la iglesia, ¿a poco no nos cuesta como, voy a ayunar hoy? Ya son las 9 de la mañana, ya me estoy muriendo de hambre. Ya son las 11, no, ya no aguanto, Señor, perdóname, aunque sea un taquito, porque nuestro cuerpo está tan... Pero mire cómo trabajaba la iglesia de aquel entonces, sirviendo al Señor y ayunando. Así vino la revelación del Espíritu Santo de Dios. Tengo un plan para esta iglesia de Antioquía. Llámenme a Bernabé, llámenme a Saulo, tráiganlos aquí y yo los voy a comisionar para un trabajo especial. Y yo no sé si usted lo ha percatado, algunas veces lo hemos mencionado. Jerusalén fue, digamos, la iglesia mamá de todas la iglesia cristiana en aquel entonces, pero la iglesia de Antioquía era una iglesia misionera y predicadora. La iglesia de Antioquía era una iglesia evangelizadora y ganadora de almas. En el versículo 3 nos dice que después de que recibieron el mensaje, dice, entonces, habiendo otra vez ayunado y orado. O sea, mire, aquí están ministrando estos al Señor, quizás en un culto, el Espíritu Santo levanta a uno de los profetas y dicen, llámenme a Bernabé, llámenme a Saulo, tengo un trabajo para ellos. Se acaba el culto y lo que la iglesia hace es seguir ayunando y seguir orando para luego enviar a los mensajeros. Ese debe de ser el ministerio de la iglesia y debe de ser la visión de la iglesia. Vamos al versículo 47. Versículo 47, por favor. ¿Qué dice? Eso es lo que la iglesia debe de entender, hermanos. Y hace 9, 8 años, cuando comenzamos a trabajar aquí como una misión, como una iglesia, esa era la visión. Ese era lo que queríamos hacer. Te he puesto para que tú seas, y mire qué hermoso dice, a fin de que tú seas para salvación, a fin de que Rosa sea para salvación, así, a fin de que el hermano Daniel sea para salvación, a fin de que la hermana Estela sea para salvación, a fin de que el hermano Javier sean para salvación. Tú, hermano, hermana, tú estás puesto para ser para salvación a todos los confines de la tierra. Ahora, para terminar, versículos 48, 49 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. 49, se difundía por toda la provincias. 52,
Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Présteme su atención. El resultado de tener una iglesia que trabaja como una iglesia misionera, está en el 52, es que los discípulos, los creyentes, están llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuando la iglesia se dedica a hacer su trabajo, Señor, nos llamaste para predicar el evangelio, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a estar orando por los pastores, que Dios los utilice para la predicación de la palabra. Luego todos juntos vamos a salir a predicar, a repartir folletos, nos regresamos, ayunamos, lloramos y el trabajo lo hacemos constantemente. Y mire, la hermana Di, el pastor José, la hermana Lupita, la hermana Natalí, otros empiezan a levantar como líderes, como profetas. Y cuando digo líderes, no quiero decir que tienen autoridad para mandar. Quiero decir que los ponemos como para trabajar entre los jóvenes, entre los niños, entre los adultos. La hermana Rosa recibió una visita para oración. Gracias por abrir su casa. El pastor José fueron a visitar a la hermana Telma también. Estuvieron ahí. Entonces, cuando la iglesia se mueve a trabajar y cuando la iglesia se pone a ayunar y a orar por su gente y por sus pastores, entonces la palabra de Dios crece y mire qué hermoso resultado. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Sí, dígame, porque mire, le voy a decir algo, a ver si me entiende este ejemplo. Hoy nos toca leer el capítulo 14, si no lo ha leído, léalo. El capítulo 14 es lo mismo del ministerio de la iglesia, y termina, yo se lo voy a leer. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos, hablando de Pablo y Bernabé. Ya no lo busque, porque le quiero poner este ejemplo. Mire, cuando uno se mueve a una casa, por ejemplo, cuando nos movimos aquí, yo no sé, la primera vez, yo no sé si ustedes lo alcanzaron a ver todo despintado de estas paredes, de esta pared, todo como feíto, el piso estaba todo manchado, rayado y bueno, comenzamos así, vamos a pintar, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. El hermano Tony dijo, quisiera donar uno de estos. El hermano Javier se puso a trabajar para el calentón y con ello quiero decir, miren, a veces recibimos un lugar medio feo y a veces cuando uno lo ve es así como, uy, está bien pesado. ¿Por dónde empezamos? Pero cuando las manos empiezan a trabajar y cuando uno se empieza a mover y cuando ya termina o medio termina uno dice, ¿cómo nos quedó? Ya estando uno presumiendo, ¿no? ¿Cómo nos quedó aquí la casa? ¿Cómo nos quedó aquí la pintura? ¿Cómo esto? ¿El piso qué tal? ¿Cómo se ve? Ya trajimos las sillas y ¿a poco no nos queda satisfacción a pesar del cansancio? A pesar del cansancio. Es lo que ocurre con una iglesia que dice, Señor, estamos siendo perseguidos. Señor, el diablo ha echado a la cárcel a algunos de nuestros pastores. A uno le cortó el dedo, a otro lo traen en el hospital, otro tiene problemas, otro está por allá abandonado y no tiene trabajo, ni comida, ni salario. Señor, pero la iglesia hace sin cesar oración por los pastores, pero la iglesia también se une para asistir, para compartir, para trabajar en unidad, para salir a predicar. Y la iglesia se une para tener la misma visión que el Señor da a los pastores, y entonces vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a buscar el rostro del Señor. Y decía la hermana Rosa en su testimonio, ya no quería yo venir, estoy bien cansada, estoy bien, pero dice, vámonos. Y cuando uno trabaja y ministra al Señor y uno se entrega al Señor, uno puede decir, ¿cómo te sientes? Oh, estoy un poquito cansado, pero traigo un gozo que no se puede describir. La iglesia se llena de gozo y del Espíritu Santo. Y por eso para nuestros hermanos, cuando se quedan en casa y les decimos, ya vengan, ya vengan, ya vengan, ya sálganse de ahí, no es la insistencia en querer tener aquí mucha gente, porque de todas maneras, como lo hemos dicho, no ganamos nada físicamente ni económicamente, pero sabemos que cuando la iglesia ministra, y la palabra ministrar quiere decir trabaja y sirve a Dios, cuando la iglesia ministra a Dios o sirve a Dios, la iglesia se llena de gozo y del Espíritu Santo. Y por eso, como hemos dicho, hermana, ¿qué le hace seguir adelante con todo el dolor de su rodilla? Ahí voy a ir al templo y ahí viene el hermano. ¿Y qué le hace seguir? Quizás los hijos o las hijas le van a decir, ¿por qué viene? ¿Por qué vas, mamá? Quédate a descansar. No, hija, es que no sabes lo que allí hay. Es un lugar así todo rascuache y mal pintado, pero cuando Dios manifiesta su presencia ahí, hay plenitud de gozo. Y hermano, ¿tú por qué sigues? Y saben que muchas veces al pastor Jorge le decimos, ya te cortaron, siéntate, ya no estés esto. Y a veces ahí va él, vengo a predicarles la palabra.
Oye, pon a otros que están ahí, y nos ha llamado, ven, Pastor José, ayúdame, ven, Pastor Pablo, ayúdame. Pero no, de todas maneras, él se levanta y a veces lo veo así. Y sabe que ellos tienen escuela dominical en la mañana, culto de mediodía, luego culto en la tarde y algunas veces hasta sociedad de jóvenes el domingo. Como 3, 4 cultos. Y ahí está el pastor de pie. Y toda la presión de la sangre se le va al dedo y luego dice, regreso con unos dolores y pues ya siéntate, ya esto. No, es que cuando uno sirve al Señor, el creyente se llena de gozo y del Espíritu Santo. Hermanos, si aprendemos de la iglesia en Jerusalén, si aprendemos de cómo el Espíritu de Dios se mueve y obedecemos, así estaremos nosotros y el Señor va a añadir cada día a la iglesia los que habrán de ser salvos. Así que aprendamos, llenémonos de gozo, llenémonos del Espíritu. ¿Y cómo es eso? ¿El pastor va a venir, va a poner sus manos? No, para llenarme de gozo y del Espíritu Santo tengo que estar aquí en la línea, sirviendo al Señor, orando, ayunando y en medio de los problemas y de las lágrimas y de las enfermedades. Sí, ahí. Así se ganan las batallas, ¿verdad? Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Padre nuestro, te damos gracias porque hay una fuerza sobrenatural que es el poder de tu Espíritu Santo, que cuando se mueve en la iglesia hay maravillas, prodigios y señales en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Pero también cuando se mueve en la mente y en el corazón de los creyentes, y cuando los creyentes responden en obediencia, entonces la iglesia se llena de gozo y del Espíritu Santo, sin importar la persecución, sin importar los problemas, sin importar las pérdidas o las enfermedades, porque lo que nos mantiene firmes es esa gracia tuya que nos impulsa para seguir adelante. Así, Padre, creyendo que en el poder del Espíritu Santo, creyendo que hay una gracia salvadora y restauradora, creyendo que hay un nombre, sobre todo nombre, que es en el nombre de Jesucristo, Señor, te rogamos que avives nuestras iglesias, te rogamos que nos llenes del gozo de tu Espíritu Santo, te rogamos que fortalezcas y acrecentes nuestra fe para que sigamos adelante, Señor, y te rogamos por todos nuestros hermanos apocados, Señor, que los levantes en el fuego de tu Espíritu para que te crean a ti, para que crean a tu palabra, para que ya no miren las necesidades, para que ya no miren los problemas, para que ya no le hagan caso a la carne, pero para que escuchen tu voz que les llamas, vengan a servir al Señor y serán llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y te rogamos que ese poder y ese fuego que había en aquellos apóstoles, Bernabé, Pablo, Pedro y otros, sea el mismo poder que reciban los pastores de hoy para que prediquemos tu palabra con denuedo, sin temor, para que evangelicemos y para que fuego del cielo descienda cuando prediquemos tu palabra. Que no sean solamente enseñanzas humanas, pero que sea tu Espíritu Santo cayendo y saturando la vida de los creyentes allá en México con el pastor Octavio. Señor, aviva tu obra en ese lugar. Acá en Juárez con el pastor Jorge, levántalo, sánalo y acrecenta tu obra con fuego, con poder y añadiendo almas. Y aquí en Betel llenándonos de gozo, de fuego y añadiendo almas cada día que crean todos los que has ordenado para salvación. Y te rogamos por nuestros familiares, hijos, parejas, nietos, sobrinos. Tráelos con el mover de tu Espíritu Santo para que se conozca que tú eres Dios y que la salvación te pertenece a ti, Señor. Avívanos, Padre, y en medio de nosotros date a conocer, sanando nuestras enfermedades y dolencias, tomando cuidado de nuestros hermanos que habrán de ser operados, los que habrán de tener análisis. Señor, tu gracia les cubra como siempre y los regreses a casa Betel para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.